Al decir esto desenvainé la espada como un rayo y gritando un ¡ah, ah! Y dando una patada, la extendí hasta situarla a 2 dedos del corazón de Fitzmaurice, que retrocedió pálido como un muerto, mientras su esposa, dando un grito, se interponía entre nosotros. «Querido Redmond», me dijo, «tranquilizaos. Fitzmaurice, no vayáis a verter la sangre de este pobre chico. Dejad de que se marche. Por el amor del cielo, dejad de marchar». «Por mí puede irse donde quiera», dijo Fitzmaurice de mala gana, «y será mejor que lo haga rápidamente, porque el joyero y el sastre ya han pasado a verle una vez, y no tardarán en volver. Fue Moses, el prestamista, quien les advirtió de todo. Yo mismo obtuve de él la información». Por estas palabras llegué a la conclusión de que el propio Mr. Fitzmaurice había empeñado el traje militar que le proporcionó el sastre el mismo día en que éste me ofreció crédito. ¿Cuál fue el final de nuestra conversación? ¿Dónde habría ahora una casa para albergar al descendiente de los Barry? El hogar quedó cerrado para mí como consecuencia de la desgracia que me trajo el duelo, y ahora me había arrojado de Dublín por una persecución ocasionada, debo confesarlo, por mi propia imprudencia. No disponía de tiempo para esperar y elegir, no tenía tampoco ningún refugio al que huir. Después de haberme injuriado, Fitzmaurice abandonó la habitación refunfuñando, pero sin mostrar hostilidad. Su esposa insistió en que debíamos darnos la mano y él prometió no molestarme. En realidad no le debía nada a él, sino que, al contrario, tenía en mi bolsillo su pagaré por el dinero que perdió conmigo en el juego. En cuanto a mi amiga, Mr. Fitzmaurice se sentó en la cama y se puso a llorar. Tenía sus defectos, pero su corazón era tierno y amable, y aunque solo poseía 3 chelines y una moneda de 4 peniques en cobre, la pobre me hizo tomarlos antes de dejarla para dirigirme. ¿A dónde? Me decidí rápidamente. Había en la ciudad varios grupos destinados al reclutamiento de hombres destinados a nuestros valerosos ejércitos en América y en Alemania. Sabía dónde encontrar a uno de los hombres encargados de reclutamiento, pues me había encontrado al sargento en el parque Phoenix, donde me presentó a algunos militares, por lo que le invité a beber. Di uno de mis chelines a Sullivan, el sirviente de los Fitzmaurice, y saliendo a la calle me dirigí a la casa donde se encontraba mi conocido, y antes de que hubieran pasado 10 minutos había aceptado los chelines de su majestad. Le dije con franqueza que era un joven caballero en dificultades, que había matado a un oficial en un duelo y que ansiaba salir del país, pero no tenía por qué haberme preocupado con tales explicaciones. El rey Jorge tenía demasiada necesidad de hombres como para ponerse a investigar sus lugares de procedencia, y, según me dijo el sargento, un hombre de mi estatura siempre sería bienvenido en el ejército. En realidad, añadió, no podía haber elegido mejor momento. En Delaunay había un transporte esperando que soplara viento favorable. A bordo de aquel barco, al que me dirigí aquella misma noche, hice una serie de sorprendentes descubrimientos que serán narrados en el próximo capítulo. Capítulo 4, en donde Barry adopta un nuevo punto de vista sobre la gloria militar. Nunca he tenido gusto para otra cosa que no fuera una compañía distinguida y siempre he odiado toda manifestación de vida vulgar. Por ello, la narración de la sociedad en la que me encontré debe ser necesariamente breve, y de hecho puedo decir que su recuerdo me resulta profundamente desagradable. El recuerdo del horrible agujero negro de un lugar en que nosotros, los soldados, fuimos confinados, de las miserables criaturas junto a las que me vi obligado a permanecer, de los campesinos, cazadores furtivos y rateros que habían buscado refugio contra la pobreza o contra la ley, como de hecho me ocurría a mí mismo. Es suficiente para avergonzarme incluso ahora, y mis viejas mejillas todavía se ruborizan al pensar que una vez me vi obligado a mantener aquellas compañías. Podría haber caído en la desesperación de no haber sido por algunos acontecimientos que, afortunadamente, contribuyeron a elevar mi espíritu y, en cierto modo, a consolarme de mis desgracias. El primero de esos consuelos que experimenté fue una buena pelea que tuvo lugar el primer día después de mi llegada al transporte, con un enorme monstruo de pelo rojo. Un tipo que se había alistado para huir de la bruja de su mujer, quien a pesar de que él era boxeador le había vencido más de una vez. En cuanto a aquel tipo, creo recordar que su nombre era Toole. Se apartó de los brazos de la lavandera de su esposa, recuperó su coraje y ferocidad naturales, convirtiéndose en el tirano de todos los que le rodeaban. Especialmente los reclutas eran objeto de los insultos y malos tratos del bruto. Como ya he dicho, yo no tenía dinero y estaba sentado muy desconsoladamente ante una fuente de tocino rancio y de galleta enmohecida, que se nos servía todo mezclado,
Cuando me llegó el turno de que me sirvieran la bebida, como el resto, en un sucio vaso de hojalata, en el que vertieron poco más de media pinta de ron con agua, el vaso estaba tan grasiento y sucio que no pude evitar volverme y decirle al cocinero: «Oídme, traerme un vaso limpio». Ante estas palabras, todos los desgraciados que me rodeaban prorrumpieron en sonoras carcajadas, y naturalmente las más fuertes de todas fueron las de Mr. Toole. «Traed al caballero una servilleta para sus manos y servirle una fuente de sopa de tortuga», rugió el monstruo que estaba sentado, o más bien, colocado en cuclillas sobre la cubierta situada frente a mí. Al decir esto, cogió de pronto mi vaso de grog y lo vació entre la explosión de aplausos de todos los demás. «Si quieres fastidiarle, dile algo sobre su mujer, la lavandera que le pega», murmuró junto a mi oreja un joven que, disgustado con su profesión anterior, había abrazado la vida militar. «¿Es una servilleta de las que lava vuestra mujer, Mr. Toole?», dije. «Me han dicho que a menudo os daba una en la cara». «Pregúntale por qué no quiso verla ayer cuando vino a verle al barco», continuó cuchicheando el joven a mi lado. Y así continué diciéndole algunas bromas tontas sobre pompas de jabón, la dominación de su mujer y la utilización de las planchas, todo lo cual puso al hombre hecho una furia, lo que provocó una pelea entre nosotros. Nos habríamos lanzado inmediatamente el uno contra el otro, pero un par de marineros que vigilaban a la puerta por temor a que nos arrepintiéramos de nuestro alistamiento y tratáramos de escapar, se acercaron interponiéndose entre nosotros con las bayonetas caladas. Pero el sargento, que bajó la escalera y que había escuchado la disputa, dijo que podíamos luchar como hombres con los puños, si así lo queríamos, y que la cubierta de proa sería dejada libre para que lo hiciéramos. Pero en Irlanda no se solía luchar con los puños como en Inglaterra, por lo que se acordó entregarnos un par de porras. Con una de aquellas armas terminé con el tipo en 4 minutos, dándole un fuerte golpe sobre su estúpida cabeza que lo dejó tendido exánime sobre la cubierta, sin que yo recibiera un solo golpe suyo. Esta victoria sobre el gallo de aquel inmundo estercolero me ganó el respeto entre los miserables de los que formaban parte y me sirvió para elevar mi estado de ánimo, que empezaba ya a flaquear. Mi posición se hizo mucho más elevada tras la llegada al barco de un viejo amigo. Era ni más ni menos el segundo que tuve durante el fatal duelo que me arrojó demasiado pronto al mundo, el capitán Fagan, un joven noble que mandaba una compañía en nuestro regimiento de infantería de Gales, profiriendo las delicias de los paseos y de los clubs a los peligros de una ruda campaña, ofreció a Fagan la oportunidad de un cambio que éste se sintió contento de aceptar, pues no tenía más fortuna que su espada. El sargento estaba dirigiéndonos en nuestros ejercicios sobre la cubierta, mientras los marineros y oficiales de transporte nos miraban riendo, cuando se acercó un bote desde la orilla trayendo a nuestro capitán al buque. Aunque le miré fijamente, poniéndome colorado al reconocerle, yo, un descendiente de los Barry, en una situación tan degradante, puedo asegurarles que ver el rostro de Fagan me hizo mucho bien, pues representaba la seguridad de contar con un amigo cerca de mí. Antes de su llegada, me sentía tan melancólico que sin duda alguna hubiera desertado de haber hallado los medios si los inevitables marinos no hubieran vigilado constantemente para evitar esas fugas. Fagan me dirigió una mirada de reconocimiento, pero no hizo ningún gesto que diera a entender a los demás que nos conocíamos. 2 días después, cuando ya habíamos dicho adiós a la vieja Irlanda e iniciábamos la salida al mar abierto, me llamó a su camarote y allí me estrechó la mano con cordialidad y me dio noticias que tanto deseaba saber sobre mi familia. «Tuve noticias vuestras en Dublín», me dijo. «Por fe que habéis empezado pronto, como buen hijo de vuestro padre, y creo que no habéis podido hacer nada mejor que lo que habéis hecho. Pero, ¿por qué no escribisteis a vuestra pobre madre? Os envió media docena de cartas a Dublín». Le dije que había preguntado en la oficina de correo si habían llegado cartas a mi nombre, pero que no había nada para Mr. Redmond. No quise añadir que al cabo de una semana de estar en Dublín me sentía avergonzado de escribir a mi madre. «Tenemos que escribirle por medio del piloto», me dijo. «Nos abandonará dentro de un par de horas. Le puedes decir que os encontráis sano y salvo y que os habéis casado con Brown Bess». Suspiré cuando habló del matrimonio, a lo que él, dándose cuenta, me dijo con una sonrisa: «Veo que seguís pensando en una joven del pueblo de Brady». «¿Está bien, Miss Brady?», pregunté. Me resultó muy difícil pronunciar su nombre porque en realidad seguía pensando en ella. Aunque había olvidado con la animación de Dublín, siempre he comprobado que la adversidad hace muy sentimental al hombre. «Ahora solo quedan 7 señoritas Brady», me contestó Fagan con voz solemne. «Pobre Nora». «Por el amor de Dios, ¿qué le ha sucedido?», pregunté,
pensando que el dolor la había matado, quedó tan afectada cuando os marchaste que se vio obligada a buscar consuelo en el matrimonio. Ahora es Mistress John Quinn. ¿Mistress John Quinn? ¿Es que había otro Mr. John Quinn?, pregunté completamente asombrado. No, el mismo, amigo mío. Se recuperó de su herida. La bala con que le disteis no le pudo herir porque solo era de estopa. ¿Creísteis que los Brady hubieran estado dispuestos a permitir que matarais a un hombre que representaba 1.500 libras anuales para la familia? Y después Fagan me informó que, con objeto de apartarme del camino, pues el cobarde inglés no se atrevía a casarse por temor a mi reacción, se acordó llevar a cabo el plan del duelo. Pero, desde luego, le disteis en el lugar exacto, Redmond, aunque con una bala de estopa, y el tipo quedó tan asustado que tardó 1 hora en volver en sí. Después le contamos la historia a vuestra madre, y nos hizo una buena escena. Envió media docena de cartas a Dublín, pero supongo que las escribió a vuestro verdadero nombre, y a vos no se os ocurrió preguntar si había algo a vuestro nombre real. ¡El cobarde!, exclamé, aunque debo confesar que mi mente se tranquilizó mucho ante el pensamiento de no haberle matado. ¿Y los Brady del castillo de Brady estuvieron de acuerdo en admitir a un cobarde como ese en una de las más antiguas y honorables familias del mundo? Él pagó la hipoteca de vuestro tío, dijo Fagan. Ha puesto a disposición de Nora un carruaje de 6 caballos, va a liquidar todas sus propiedades y el teniente Ulrich Brady de la milicia se va a hacer cargo de su compañía. Ese cobarde ha sido el benefactor de la familia de vuestro tío. Por fe que el negocio se ha hecho bien. Después me contó riendo cómo Mick y Ulrich no le perdieron de vista, pues estaba a punto de desertar y regresar a Inglaterra, hasta que se llevó a cabo la boda y la feliz pareja se encontró camino de Dublín. ¿Os hace falta algún dinero, amigo mío?, siguió diciendo el bondadoso capitán. Podéis obtenerlo de mí, ya que conseguí un par de cientos de Mr. King y mientras me quede algo lo podemos compartir. Así me rogó que me sentara y que escribiera una carta a mi madre, lo que hice a continuación en términos sinceros y arrepentidos, comunicándole que había sido encontrado culpable de derrochador, que no supe hasta el último momento el fatal error que había estado cometiendo y que finalmente me había embarcado voluntario para Alemania. La carta quedó lista justo en el momento en que el piloto anunció su regreso a tierra y partió llevando consigo las cartas de más de un compañero ansioso, aparte de mí mismo, con nuestros adioses a los amigos de la vieja Irlanda. Aunque durante muchos años de mi vida se me llamó Capitán Barry y fui conocido como tal por las primeras personas con las que me encontré en Europa, debo confesar que no tenía mayor derecho a tal título que el de otros muchos caballeros que se lo adjudican a sí mismos, y que no tienen mayor derecho a unas charreteras o a una condecoración militar superior a la tira de estambre de un cabo. Durante nuestro viaje hacia el Elba, Fagan me nombró cabo y mi rango fue confirmado en tierra firme. Se me concedió un puesto adecuado y más tarde, quizás, si me distinguía, una enseña. Pero el destino no querría que fuera soldado inglés durante mucho tiempo, como ya se verá. Mientras tanto, tuvimos un buen viaje. Fagan narró mis aventuras a sus compañeros oficiales que me trataron con amabilidad. Por otra parte, mi victoria sobre aquel monstruo de Mr. Tull me procuró el respeto de mis camaradas en la proa. Animado y fuertemente exhortado por Fagan, cumplí decididamente con mis obligaciones, pero aun cuando me mostré afable y de buen humor con los hombres al principio, no condescendí en asociarme con tales tipos vulgares. En realidad, ellos solían llamarme Milord. Creo que fue el joven que me murmuraba en la oreja, un bellaco guasón, quien me dio el título, y sentí que obtendría el rango como cualquier otro nombre del reino. Se necesitaría un filósofo historiador mucho mejor que yo para explicar las causas de la Guerra de los 7 años, en la que estaba involucrada Europa. Sus orígenes me parecieron siempre tan complicados y los libros que se escribieron al respecto tan divertidamente difíciles de entender que raramente he acabado un capítulo sabiendo más que al principio. Así pues, no plantearé problemas al lector ofreciéndole mis disquisiciones personales sobre el asunto. Todo lo que sé es que el amor de su majestad por sus dominios de Hanover le granjearon la mayor impopularidad entre los súbditos de su reino inglés, con Mr. Pitt a la cabeza, y del partido que propugnaba la guerra contra Alemania, por lo que, en cuanto Mr. Pitt se vio convertido en ministro, el resto del imperio aplaudió la guerra, tanto como la habían odiado con anterioridad.